Bien, una vez que hemos determinado qué es el derecho constitucional y cuál es su objeto de estudio, el siguiente tema que debemos analizar es dónde se encuentra ubicado el derecho constitucional. Y si recordamos nuestras clases de la asignatura, de introducción al estudio del derecho, se nos explicó que para efectos didácticos el derecho suele ser dividido en dos grandes ramas, la rama del derecho público y la rama del derecho privado. Dentro de las ramas del derecho público encontramos a todo el conjunto de normas jurídicas que reglamentan las relaciones del Estado con los particulares cuando éste ejerce su potestad soberana, y entonces hay una relación de subordinación hacia el Estado. Por ejemplo, un acto de expropiación por parte de un ente de la administración pública, pues obviamente es un acto que es regulado por el derecho público. A contrario sensu, el derecho privado se encarga de regular las relaciones entre los particulares, donde el Estado, si bien pudiera participar en ese tipo de relaciones, lo hace, pero sin ejercer su facultad de imperio. Esto implica entonces que de alguna manera las relaciones que existen entre un particular y el Estado son de igual a igual, dado que el Estado deja de ejercer su potestad soberana. De ahí que en términos generales ese tipo de relaciones pues no le interesen al Estado, sino quedan en meros actos de carácter privado. Bajo esta tesitura, entonces, si el derecho constitucional tiene por objeto de estudio la estructura orgánica del Estado, lo que es el ejercicio del poder supremo y la relación de sus entes de gobierno entre sí y con los particulares, pues es obvio entonces que el derecho constitucional como tal forma parte del derecho público, por lo tanto su ubicación se encuentra dentro de las ramas del derecho público. Bien, una vez aclarado lo anterior, pasemos al siguiente tema, que es lo relacionado con las diversas denominaciones que ha recibido nuestra asignatura a lo largo de la historia, y vamos a encontrar que a nuestra asignatura se le ha denominado de diversas formas a lo largo de la historia y en diversas partes del mundo. Y encontramos entonces que la primera ocasión que se le denominó derecho constitucional a nuestra asignatura fue precisamente en la Facultad de Derecho de París, donde se abrió una cátedra bajo el nombre específico de Derecho Constitucional, pero que sin embargo, con el transcurso del tiempo y mediante un decreto presidencial del 27 de marzo de 1954, es sustituido por el de Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, al considerarse que era la denominación más adecuada al objeto de estudio de dicha disciplina jurídica, ya que su contenido, como lo hemos venido comentando, no es meramente jurídico, sino es primordialmente de carácter político. No obstante lo anterior, la denominación que ha sido mayormente aceptada a lo largo de la historia del mundo es la de derecho constitucional. Sin embargo, en algunos estados, como en España, como en Francia, sobre todo en el derecho europeo, se le suele denominar como derecho público interno, derecho político y constitucional, en virtud de que, como lo comentamos, su contenido no es estrictamente jurídico, sino también de carácter político. Bien, una vez expuesto lo anterior, pasemos entonces al siguiente tema, que es el relativo a las fuentes del derecho constitucional. Y en este sentido es importante aclarar que no existe un criterio uniforme en cuanto a la clasificación de estas fuentes y mucho menos en cuanto a la jerarquización. El problema que encontramos es que la mayoría de los autores siguen viviendo ya en ideas que han quedado en el resabio, siguen hablando de una supremacía constitucional,
y que sabemos de alguna manera que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues se incorporó, o en este caso, al derecho internacional o los tratados internacionales dentro de nuestro sistema normativo interno, y hoy se dice que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte y los cuales hayan sido celebrados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, pues serán la ley suprema de la Unión, es decir, ambos son constitución y forman parte de lo que hoy se conoce como un bloque de la constitucionalidad. Pero bueno, adentrándonos al tema de las fuentes y retomando un poco lo que refiere Jorge Madrazo y Jorge Carpizo, ellos hacen referencia a que el Estado mexicano está conformado por un sistema federal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 40 constitucional, donde en forma expresa se establece que somos un sistema federal y que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos por una federación y establecida, según los principios de una constitución federal. Luego entonces, en ese sentido, se llega a la conclusión que en el derecho constitucional mexicano tenemos un derecho constitucional general o federal, es decir, que está conformado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene vigencia en toda la República Mexicana, y el derecho constitucional local, donde cada una de las entidades federativas y la Ciudad de México tiene su propia constitución. Esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, entonces encontramos que los principios básicos de la organización política del Estado mexicano se encuentran en el derecho constitucional general o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ese contexto entonces las fuentes del derecho constitucional serían las siguientes. Tenemos en primer lugar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. Esto de acuerdo a lo que hace rato comentaba, en virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde al modificarse el artículo primero constitucional y de alguna manera sustituir el término garantías individuales por el de derechos humanos, pues se dice entonces que de alguna manera se trató de armonizar el derecho interno con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y hoy los tratados internacionales, siempre que se trate de derechos humanos, son constitución. En segundo rango tenemos a lo que serían las leyes reglamentarias de los preceptos constitucionales. Recordemos que algunos preceptos constitucionales le dan vida y origen a algunos ordenamientos o lo que se conoce como leyes reglamentarias de algunos preceptos constitucionales. Así, por ejemplo, tenemos a la ley de amparo, que es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos, por ejemplo, la ley agraria, que es reglamentaria del artículo 27 constitucional. Tenemos una ley general de educación, que es reglamentaria del artículo tercero constitucional. Por supuesto, tenemos una ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, que es la Ley Federal de Trabajo. Y así podemos citar una serie de ordenamientos que vienen a reglamentar preceptos constitucionales y que por ende se dice emanan directamente de la Constitución, de ahí que estén en segundo rango. Enseguida tenemos en tercer lugar a la jurisprudencia.
La jurisprudencia como tal, para efectos de nuestra materia, la vamos a entender como las resoluciones que emiten tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en pleno o en salas, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito, ya que estos al tener lo que se conoce como el control difuso de la Constitución, es decir, es la única autoridad dentro del Estado mexicano facultada para declarar la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de una norma, y de ahí que entonces que estos sean una parte toral o primordial para interpretar directamente algún precepto constitucional. De ahí que la jurisprudencia sea considerada como una fuente constitucional, o más bien, perdón, una fuente del derecho constitucional. En cuanto a las formas de crear la jurisprudencia, si recuerdan cuando les impartí la asignatura de introducción al estudio del derecho, les comenté que no podemos de alguna manera limitar el tema relativo a la jurisprudencia a las resoluciones o este concepto tradicional de 5 sentencias en un solo sentido y sin ninguna en contrario. No, en realidad tenemos 5 formas de hacer la jurisprudencia, y son las siguientes: la reiteración de tesis o de criterios, que son las resoluciones que emite tanto el Pleno como las salas de la Suprema Corte, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito, cuando se sustentan en un mismo criterio, en 5 sentencias no ininterrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones y aprobadas por la votación exigida por la ley de amparo. En segundo lugar, tenemos lo que se llama la contradicción de tesis, que es la jurisprudencia que establece tanto en pleno de la Suprema Corte, las salas y por supuesto los plenos de circuito para resolver en su momento los criterios discrepantes cuando existen 2 criterios encontrados, y entonces la autoridad de menor rango anuncia la contradicción ante su superior, y la determinación a través de la cual se establezca qué criterio es el que va a prevalecer va a crear jurisprudencia por contradicción de tesis. Así, por ejemplo, podemos mencionar que en un determinado pleno de circuito existen 2 tribunales colegiados de circuito con criterios distintos, donde uno refiere que una determinada norma es inconstitucional y que violenta derechos humanos, y por otro a un tribunal colegiado que refiere lo contrario, es decir, que la norma sí es constitucional y que por ende no violenta derechos humanos. Uno de ellos hace la denuncia de la contradicción en este caso ante el pleno de circuito correspondiente, y la resolución que se emite al respecto será jurisprudencia por contradicción de tesis. En tercer lugar, tenemos lo que sería la jurisprudencia por sustitución, que es la jurisprudencia por reiteración de tesis o por contradicción de tesis, que establece tanto el pleno, las salas como los plenos de circuito para sustituir la jurisprudencia que previamente haya sido emitida, cuando consideran que la misma ya no es compatible con la realidad social, por lo tanto hay que emitir un criterio nuevo. Asimismo, si lo recordamos, constituyen jurisprudencia las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver lo relativo a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Desde luego, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las acciones de inconstitucionalidad se refieren a la potestad que tienen los órganos políticos expresamente establecidos en el artículo 105 constitucional para acudir ante la Suprema Corte a en su momento iniciar una acción de inconstitucionalidad por considerar que una norma general es contraria a la Constitución, y la resolución que emita al respecto la Corte
hará jurisprudencia por acciones de inconstitucionalidad. Y finalmente tenemos lo que se llaman las controversias constitucionales, que es propiamente un juicio donde un poder público considera que otro poder público está invadiendo su esfera de competencia o su soberanía, y entonces se entabla una demanda donde hay una contienda en relación a si efectivamente se vulneró o no la soberanía del poder público que accionó a la Suprema Corte. Y una vez que se ofrecen las pruebas correspondientes, se formulan los alegatos, se emite una resolución o sentencia que pone fin a la controversia, y esa determinación hará jurisprudencia por por controversias constitucionales. Bien, algunos autores nos hacen referencia también o incluyen dentro de las fuentes del derecho constitucional a la costumbre constitucional, a la doctrina, y algunos también hacen referencia a el derecho comparado. No obstante lo anterior, pues la costumbre como tal obviamente es una fuente del derecho constitucional en los estados que tienen un régimen consuetudinario, es decir, donde prevalecen los usos y las costumbres. Como ustedes lo saben, nuestro derecho es netamente escrito, por ende, una costumbre no puede modificar o derogar un precepto constitucional, sino que necesariamente se debe someter el planteamiento de la reforma al procedimiento riguroso que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, para modificar nuestra Constitución se tiene que presentar una iniciativa, la cual tiene que ser aprobada por la mayoría de los miembros presentes del Congreso de la Unión, y a su vez ser aprobada por la mayoría de las legislaturas locales. No obstante lo anterior, pues algunos autores consideran que la costumbre pues es una fuente de derecho constitucional, y finalmente se encuentra lo que es la doctrina, que también sabemos que en este caso está compuesta por las opiniones de los diversos estudiosos o doctrinarios del derecho, la cual no es vinculatoria dentro del sistema normativo mexicano, sino simplemente sirve como medio de ilustración. Por ende, algunos juzgados tienden a utilizarla para de alguna manera sustentar sus determinaciones, pero desde luego de ninguna forma es vinculatoria. Bien, hasta aquí estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a las fuentes constitucionales, y vamos a analizar entonces en la siguiente cápsula el tema relativo a la relación del derecho constitucional con otras disciplinas y por supuesto con otras ramas del derecho.